Hola chavos y chavas, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Alonso Aranza Garrido. Voy a impartirles la materia de biología. Soy recién egresado de la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo. Les voy a estar aquí echando la mano en todas sus dudas, todas las cuestiones que ustedes van a requerir para su examen. Traté de hacerles un resumen lo más corto posible y lo más sintetizado, porque ustedes saben que la materia de biología es una materia la ven en un nivel muy teórico, ya que las prácticas son demasiado caras. Entonces, bueno, traté de hacerla muy dinámica, con ejemplos, para que a ustedes les quede claro, y si no, pues ya tendremos una sección de preguntas en las que con todo gusto y cual sea su duda, yo se las voy a responder. ¿Sale? Sin más por el momento, bueno, pues vamos a empezar y espero que sea bastante claro para ustedes. Cuando estaban en sus cursos, estábamos por dar la unidad 3 cuando se canceló por la cuestión de la pandemia. Entonces el tema que correspondía era el tema de la célula. Ok, vamos a empezar. Antes que nada me gustaría compartirles una frase para inspirarlos a todos ustedes. Dice: todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso, el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Albert Einstein. Bueno, chavos, nada más para reflexión, lo que ustedes quieran, lo que ustedes se propongan es lo que van a aprender. No qué tan bueno o qué tan malo sea un profesor. Es lo que ustedes quieran y hasta donde su universo les dé. Vamos a comenzar. ¿Qué aprendizajes vamos a esperar que van a ser muy importantes para su examen? Vamos a comprender el concepto de célula en primera instancia. Vamos a diferenciar esencialmente, porque tienen bastantes diferencias, entre células procariotas y células eucariotas. Y finalmente vamos a comprender la función de algunos organelos celulares. Aquí les dejé un GIF muy bonito, por cierto, que se hizo popular allá por el 2015, el cual representa una proteína que está transportando a otra sustancia dentro de la célula. Si se fijan, está algo curiosa, y bueno, al final de esta clase van a poder entender por qué organelo y cómo es que pasa este tipo de fenómenos. Muy bien, vamos a empezar todos con una caricatura que todos conocen, Los Simpson. Empezamos aquí con Homero Simpson. Tenemos que está comiendo una rosquilla y vamos a empezar a dividir a Homero Simpson, ¿sale? ¿Por qué? Porque el tema nos va a llevar a lo importante. Entonces tenemos a Homero Simpson, tiene sus huesos, tiene sus órganos, aparatos, sistemas, pero ¿qué creen? Vamos a partirlo en muchos pedacitos, como lo podemos ver en esta imagen. ¿Qué pasa si a Homero Simpson lo seguimos partiendo y partiendo y partiendo cada vez más? Bueno, va a llegar un punto en el que no lo podamos dividir más, ¿sí? Como lo podemos ver en esta imagen, que son células de Homero Simpson. Vamos a llegar entonces a ese punto en el que si lo dividimos ya no va a existir vida en ninguna parte. Entonces, a ese punto en el que vamos a llegar le llamamos célula, la cual está definida como la unidad mínima estructural y funcional de un ser vivo. Unidad mínima estructural y funcional de un ser vivo. ¿Por qué estructural y por qué funcional? Es la última porción que va a albergar vida en el ser vivo. Y bueno, si la seguimos partiendo, ya vamos a encontrar biomoléculas, ya vamos a encontrar átomos, lo cual ya es inerte, ya no tiene vida. Entonces, esa es la definición de célula. Ahora, les voy a dejar aquí un video, el cual me alienta mucho a empezar a aprender de la célula con la película de B-Movie. Siempre que inicio con la explicación de la célula, me gusta explicarles con algo que ustedes ya tengan relacionado. Si ustedes han visto la película de B-Movie, pues van a saber de qué hablo. Los que no, pues pónganse a verla y me entenderán mejor. Ya que la célula es como si estuviéramos dentro de un panal de abejas, tal como podemos ver en la película de B-Movie. Existe el área de seguridad, el área de almacenamiento, el área de envíos, de recepción, etcétera, etcétera. Y como lo podemos ver en esta película, las abejas están muy bien organizadas, cada una sabe su trabajo, y lo mismo pasa con la célula. La célula muy bien organizada, todos los organelos saben cuál es su trabajo, y bueno, todo sea por mantener la vida y la salud de la célula. Bien,
Las características básicas de cualquier célula es número 1, como ya lo analizamos en clases anteriores presenciales, es de que las células están vivas, ¿sale? No es como el coronavirus, que no está vivo ni está muerto, sino todo lo contrario. Así se dice en el ámbito de la virología. Las células van a estar vivas, vamos a entender por qué. Van a tener estructura y función definidas, no van a ser como ellas quieran, sino como ya esté definido. Van a tener organelos o estructuras especializadas para realizar todas sus funciones. Lo vamos a entender también. Y sobre todo es que van a tener una membrana delimitante. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos un GIF de un nemátodo, que es como un tipo de gusanito parásito, el cual ingresó al sistema del cuerpo humano y nuestros glóbulos rojos lo están detectando como desconocido. Por el movimiento y otras cuestiones podemos ver que están más vivas que nunca, están atacando a este gusanito. Y bueno, otro ejemplo que tenemos también por aquí es la imagen de una neurona. Observamos cómo es muy diferente a lo que sería un espermatozoide, porque cada una tiene una estructura y una función distinta. Podemos ver que la neurona tiene sus dendritas y parece incluso una estrella, unos huevos fritos, y el espermatozoide un pequeño renacuajo, ¿no? Entonces, por eso que cada una es diferente. Ok. Antes de comenzar con los organelos, vamos a ver unos antecedentes, porque si no les voy a hablar en chino. Todos los seres vivos estamos armados principalmente de 4 biomoléculas, las cuales son, número 1, como las proteínas. Aquí tenemos la imagen de la roca Johnson, que es un nombre más proteína que cualquier cosa. Y otra proteína que ustedes conocen, aquí tenemos una imagen, por cierto, de la insulina. Ustedes saben cuán importante es porque han de tener algún familiar o un conocido que tenga diabetes. Así es la insulina en una representación 3D. Tenemos también la biomolécula llamada ácido desoxirribonucleico, que es el ADN. Como aquí lo podemos ver, algo relacionado con el ADN es Stitch. ¿Por qué Stitch? Porque Stitch fue producto del Dr. Jomba. Entonces Jomba se dedicaba a la edición genética, entonces modificaba el ADN y por eso salió Stitch. También estamos hechos de eso. La tercera biomolécula importante de la cual estamos hechos es de los lípidos, aceites o grasas, las cuales tenemos aquí representadas en unas papas fritas, ¿no? O sea, es lo que más tenemos a la mano para entender qué son los lípidos. Y finalmente los carbohidratos, ¿no? Aquí tenemos una imagen de un algodón de azúcar que se pueden comer fácilmente en cualquiera de las ferias. Y bueno, aquí tenemos la molécula de la glucosa, ¿sale? Bueno, seguimos, esos son los antecedentes. Ahora sí, la clasificación de las células. Las células se dividen en procariotas y eucariotas. Por ahí en algunos libros o algunos profesores les mencionaron que procariontas con N o eucariontas. Esto no es verdad o mentira, varía de autor en autor y de quién lo está explicando. La procariota, pro viene del griego antes de, que significa que no tiene núcleo definido. Y eu significa verdadero. Procariota significa antes de nuez o antes de almendra. Vamos a entender por qué. Y eucariota significa que tiene una nuez verdadera. La procariota entonces, como es antes de alguna nuez, como es antes, quiere decir que no se ha formado bien. Entonces en la procariota no tenemos un núcleo verdadero. En la eucariota la célula va a tener un núcleo definido como una esferita. Vamos a verlo. La procariota no tiene ninguna clase de organelos. Si no tiene membranosos, menos organelos, sin embargo va a tener estructuras especializadas. En el caso de la eucariota vamos a tener que ella sí cuenta con organelos membranosos. La procariota puede ser nada más unicelular. Unicelular significa único, la unidad, una sola célula. Y las eucariotas pueden ser tanto unicelulares como pluricelulares. O sea, pueden estar formadas por una sola célula o por bastantes células. Aquí tenemos una imagen de una bacteria un GIF de una bacteria que está siendo devorada por un neutrófilo. Es decir, el neutrófilo es una célula eucariota y se está comiendo una célula procariota como lo es la bacteria. Vean ustedes cómo la está devorando. Vamos a ver entonces el ejemplo de la célula procariota en este modelo tridimensional de una bacteria que tenemos. De acuerdo, sabemos que procariota significa que no tiene núcleo.
antes de núcleo, como no tenemos, el ADN o todo el material genético se va a encontrar disperso adentro del citoplasma. Como lo podemos ver aquí, está en una disposición súper enrollada, ¿sale? Está enrollada en sí misma, aparece en sus audífonos cuando los guardan en su mochila y los sacan. Asimismo está el ADN en una célula procariota. Ahora, como dato interesante, si se fijan, aquí arriba hay una estructura que se llama plásmido. Es otra forma en que las bacterias pueden almacenar su ADN y dentro de los cuales viene decodificado la resistencia a muchos antibióticos. Podemos ver las noticias o los artículos de internet que te dicen que cada vez hay más bacterias que se hacen resistentes a ciertos fármacos, a ciertos antibióticos. Bueno, es porque tienen ahí quizás un plásmido que les esté diciendo que sean resistentes. Otra cosa como dato interesante que podemos observar aquí es, si nos fijamos, hay como ciertos pelitos que tiene la bacteria. Estos son llamados fimbrias, con los cuales se van a adherir a algunas células de nuestro cuerpo cuando nos atacan o cuando nos están ayudando. Y esos pelos más grandecitos que podemos ver aquí abajo se conocen como flagelos, los cuales van a servir o permitir que la célula pueda moverse en un medio. Bueno, eso sería nuestro objeto de interés en este modelo tridimensional. Que sepan que la procariota no tiene núcleo verdadero y su material genético está disperso. Bien, se me olvidó comentarles que durante la presentación hay algunas letras que están en otro color. Esto es porque esto sí se lo deben de entender al pie del cañón, porque muy seguramente va a venir en su examen, les va a ayudar muchísimo. De otro color no significa que no vaya a venir o que sea menos importante. Sin embargo, lo principal está en letras de color rojo. Entonces, bien, la célula procariota pueden ser tanto bacterias como arqueas. Aquí tenemos una imagen, como ya lo acabamos de ver en el video anterior, con algunas estructuras que tienen las bacterias o las células procariotas. Si se fijan, sobre todo aquí dice nucleoide, está suelto, está regado en todo el contenido celular, está navegando solito sin dirección, no como en la célula eucariota. Algunos ejemplos de procariotas para que ustedes no se vayan así como que nada más es una bacteria. Bueno, cuando ustedes han tenido diarrea, se han encontrado con una bacteria que se llama Escherichia coli. Normalmente Escherichia coli vive dentro de nosotros, en nuestros intestinos, pero hay ciertos tipos que son patógenos, es decir, que nos hacen daño, como por ejemplo alguna E. coli adherente. Lo que hace es que se une a su intestino y se agarra con esos pelitos que ustedes vieron, y de aquí a que te la quites con diarrea está muy, muy difícil. Aquí tenemos una imagen de las células del intestino rodeadas de esta bacteria. Otra bacteria con la que también están ustedes familiarizados, otra célula procariota, es con un producto que se toman que dice que tiene 40,000 millones de lactobacillus. Ya sabrán ustedes cuál es. Ese también tiene bacterias, tiene célula procariota, y cuando ustedes lo beben, estos lactobacillus son benéficos, te van a ayudar a que tú tengas una mejor digestión, a que tus alimentos se procesen mejor, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hacer un viaje a la célula eucariota. Para esto les dejo el siguiente video tridimensional. Tal y como lo vimos con la célula procariótica, aquí tenemos un modelo tridimensional de una célula eucariótica o de núcleo verdadero. Podemos observar a simple vista que se ve, y de hecho es, más compleja que la célula procariótica. ¿Por qué? Número uno, pues por los organelos que podemos observar, ya que estos están compartimentalizados, es decir, que tienen su propia membrana, y porque tenemos una serie de estructuras más definidas y más especializadas. Vamos a dar un viaje entonces por la célula eucariótica. La primera parada es el retículo endoplasmático. Ya sabemos que lo podemos tener tanto liso o rugoso. El retículo endoplasmático o rugoso se va a enfocar principalmente a la síntesis de proteínas. Se le llama rugoso porque
adentro de ese retículo, de esos canales, tiene pegado un ribosoma, el cual va a estar ayudando a sintetizar proteínas. El retículo endoplasmático liso, por su parte, aunque ayuda también a la síntesis o a dejar o a rearreglar alguna proteína, también se va a encargar del metabolismo de los lípidos, de las grasas. Entonces, aquí lo tenemos demarcado. El retículo endoplasmático rugoso parece ser el morado y el liso el amarillo que tenemos a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir con el viaje. La siguiente parada es el núcleo. Ya sabemos que el núcleo es el principal, bueno, no el principal, de hecho es el único almacén de información genética de la célula eucariótica. Tenemos aquí guardado el ADN en forma de cromosomas, pero bueno, eso los vamos a ver después. Además sabemos que el núcleo regula el proceso de reproducción celular. Entonces, como lo vemos aquí, ya la información genética y el ADN está dentro de una estructura denominada núcleo. Vamos a observar también que el núcleo tiene poros. La membrana del núcleo tiene poros, porque por ahí va a estar saliendo lo que es el RNA, el cual, una vez que salga, va a ser tomado por los ribosomas, y los ribosomas van a empezar a sintetizar las proteínas. En algunos puntos donde está el retículo endoplasmático rugoso se va a unir el poro con el retículo, y una vez que salga la tira de RNA, pues ahí se va a ir sintetizando en toda la tubería el ADN. Tenemos otro organelo también muy importante, que es la mitocondria. Si se fijan ustedes, la mitocondria, además de la membrana externa que tiene por fuera, que es de color amarillo, va a tener una membrana externa por dentro. Ya después, si quieren, vemos otra clase especial de mitocondria. Pero bueno, esto es muy importante porque, como sabemos, la mitocondria nos va a permitir llevar a cabo la respiración celular. Es aquí donde ocurre la verdadera respiración. Las células respiran, ¿sale? También aquí es muy importante la mitocondria porque va a ser la que nos esté produciendo y ayudando a sintetizar el ATP, la cual es como la moneda energética o lo que le da energía a toda la célula a todas las células de nuestro cuerpo. Tenemos también el citoplasma. Bueno, como ya lo mencionamos, es todo lo que está dentro de la membrana celular. Todo lo que está dentro es, hagan de cuenta que ustedes tienen un gel del Xiomara, de lo que ustedes quieran. Tienen un gel y esa misma estructura que tiene ese gel que se van a poner en el cabello, la tiene el citoplasma. Es gelatinosa, no es 100% fluida como el agua, ni tampoco rígida. Entonces, bueno, ese es el citoplasma y es aquí donde vamos a encontrar a todos los organelos que tenemos dentro. Como ya sabemos, vamos a tener en las células eucarióticas los cromosomas, que es la forma en la que se va a estar agrupando todo nuestro material genético. Vamos a tener una clase aparte para ellos, así que en este momento podemos saltar a otro punto. Tenemos la membrana nuclear, que les digo, es lo que está separando al material genético con todo lo demás que esté afuera. Está compartimentalizado el núcleo. Y bueno, seguimos. Los centriolos son unos organelos que nos van a ayudar, igual vamos a tener una clase para ello, a iniciar y a dirigir la mitosis o la división celular. Ya después, les digo, vamos a hablar más específicamente de ellos. Los lisosomas son algunos cuerpos que tienen las células, los cuales dentro de ellos van a tener ciertas enzimas. Las enzimas son algunas moléculas que van a ayudar a digerir cosas. Así como ustedes digieren su comida, las células también necesitan digerirla. Entonces los lisosomas van a ser estos organelos que cuando llega alimento, vámonos, se van y lo empiezan a digerir. Como ya lo vimos, el retículo endoplasmático liso, bueno, nos va a estar ayudando en la síntesis, en algunos procesos que tengan que ver con las grasas o lípidos, además de las proteínas. El aparato de Golgi también nos va a estar poniendo nos va a estar ayudando a rearreglar las proteínas, ¿sale? Porque las proteínas no salen, digamos, ya hechas
del retículo endoplasmático, sino que necesitan ser modificadas en algunos puntos y rearregladas. Las van a poner bonitas y bellas, como ustedes antes de una fiesta. Y también dentro de la célula encontramos el citoesqueleto. Este citoesqueleto nos va a ser como el soporte, porque no pueden estar los organelos regados y ir de un lado para el otro en la célula. Se van a estar sujetando a través del citoesqueleto, que va a ser quien dé soporte a la estructura de la célula. Y bueno, la membrana celular, como ya lo vimos, va a estar delimitando dentro de la célula y fuera de la célula. Va a ser una barrera semipermeable, pues va a dejar que pasen ciertas sustancias, va a rechazar ciertas sustancias. Entonces es como el cuidador del cine, que no está permitiendo que metas comida, así. Lo mismo hace la célula. Traes comida, bien, métela. Es un desecho o algo dañino, no la metas a la célula, ¿de acuerdo? Principalmente un organelo bastante complejo, bueno, una estructura bastante compleja, es el ribosoma, el cual nos va a permitir sintetizar las proteínas a partir del RNA mensajero. El nucleolo, cuya principal función es formar ribosomas, ¿sale? Tendremos, les digo, una clase con esto. Y las vesículas. Las vesículas funcionan como almacén de sustancias. Por ejemplo, si ustedes se tocan en la panza y ven sus lonjitas, es porque dentro de esas células que tienen ahí, se llaman células del tejido adiposo, va a haber muchas vesículas o vacuolas que estén llenas de grasa. Después les mostraré una fotografía donde la célula prácticamente está toda llena de grasa y está guardando en vesículas o vacuolas que permiten almacenar las sustancias. Y bueno, eso sería una vista rápida y de vacuolas, la célula eucariótica. Espero les haya gustado y aprendan mucho sobre todo. Muy bien. Ya vamos a enfocarnos al estudio de la célula eucariota, que es a lo que más enfoca el programa de biología. La célula eucariota puede ser animal o vegetal, ¿sale? Vamos a dejarlo hasta ahí. Hay otros tipos y diferencias, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Entre ellas, la animal como la vegetal comparten ciertas similitudes. Sin embargo, la vegetal va a tener otros dos organelos muy importantes para el estudio, que es el cloroplasto y la pared celular. Vamos a analizarlo. Muy bien, vamos a empezar con los componentes celulares. El primer componente que vamos a estudiar, lo que conforma principalmente a una célula, es la membrana celular. Como su nombre lo dice, es una membranita que va a estar resguardando todo lo que haya dentro de la célula. La función principal de este organelo es delimitar, o sea, establecer una frontera y separar el interior con el exterior de la célula, como lo podemos ver en esta imagen. Lo que estoy señalando es lo que está fuera de la célula, o lo de blanco, y lo de adentro está dentro de la célula. La membrana son estos tubitos verdes que se ven que están rodeando. Esto es la membrana celular. Si quieren relacionarlo con la vida diaria, cuando ustedes van al cine, hay una persona que está cuidando y revisándole los boletos, que no metan pollo rostizado o algún otro alimento al cine, ¿no? Esa persona, supongamos que es la membrana celular, está con el listón y se ve que van a entrar. Si no tienen entradas, cierra y dice no puedes pasar o sí puedes pasar. Eso hace la membrana celular. También regula la entrada y salida de muchas sustancias. Si no, ¿cómo comería la célula? Hay que meter comida y sacar desechos o productos para otro fin. Otro componente celular que vamos a estudiar es el citoplasma. Bueno, ya vimos que está la membrana. Dentro de la membrana, todo lo que esté allí se conoce como citoplasma, que es un medio acuoso dentro de la célula. Ustedes han visto el gel que se ponen sus papás, el gel que se ponía Elvis Presley cuando iba a cantar. No está ni líquido totalmente ni sólido. Esa estructura gelatinosa es parecida a lo que está dentro de la célula. Es llamado citoplasma. También el citoplasma va a contener a todos los organelos que vamos a ver. Les digo el medio. Vamos a poner un ejemplo. Una naranja, cuando ustedes la parten, la cáscara, que es lo que no se comen, es la membrana,
y todo lo de adentro, los gajitos, las semillas, es el citoplasma, ¿sale? Entonces es un ejemplo para que ustedes vayan relacionándolo como es el citoplasma. Otro ejemplo para que a ustedes les quede claro cómo es el citoplasma es una alberca. Todos han ido al balneario, supongo, y si no lo han visto por películas. La alberca en su totalidad es la célula, y lo que está dentro, o los chamaquillos, sus primos, sus tías, que están dentro de la alberca, son los organelos. Todo lo que está dentro de la alberca es el citoplasma. Así es una célula, como lo podemos ver en estas imágenes. Otro componente celular importante es la mitocondria. La mitocondria lleva a cabo una función muy importante, lo vamos a ver en otro video. Lleva a cabo la respiración celular, ¿sale? ¿Qué es esto de la respiración? Como la célula está viva, también necesita respirar, ¿sale? Entonces también necesita, digamos, inhalar y exhalar, pero de otra manera, unas pequeñas cosas distintas. La mitocondria va a ser un organelo que todavía que está adentro del citoplasma, tiene una membrana externa y otra membrana interna. Le va a ayudar, cuando veamos el tema de la respiración, a que realice esta función. Un tip que les doy: si en su examen les llegan a poner una célula y ponen un organelo dentro con un buen de curvitas, va a ser muy seguramente la mitocondria. Así se ejemplifica. No lo más importante, sino lo que podrían más preguntarles es de que la mitocondria produce la energía. Toda la energía que va a ocupar la célula para trabajar se va a llevar a cabo mediante la producción de ATP, que es la adenina trifosfato, que es una molécula muy energética con la cual vamos a realizar todas las funciones. ¿A qué se parecería en la vida diaria la mitocondria a una planta de energía? ¿Sale? Aquí tenemos el ejemplo de la planta de energía de Springfield en Los Simpson. Entonces vemos que produce energía, da iluminación, etcétera. Así podríamos también poner la termoeléctrica, una central nuclear, etcétera. Otro organelo que muchas veces es muy ignorado, se toca con mucha suavidad, es el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso, así como el aparato de Golgi. Su función principal es de sintetizar y rearreglar las proteínas. Sintetizar es hacerlas, o sea, las hace, ¿sale? Y rearreglar es de que las va a ir acomodando. Aquí tenemos un claro ejemplo de que estos componentes que les acabo de mencionar se encuentran rodeando al núcleo, ¿sale? Rodean al núcleo porque, bueno, ya después les explicaré en la siguiente diapositiva mejor. Bueno, en la siguiente presentación mejor. Ok, fíjense, les voy a poner un ejemplo para que vean que es bien importantísimo. Todos conocemos la insulina. La insulina va a tocar la puerta a las células para decirle: hey, deja entrar el azúcar. Si no entra la insulina, se queda alrededor de todo el sistema circulatorio, y eso es lo que hace daño a un diabético. Pero ¿qué pasa? Cuando es sintetizada, la proteína insulina sale e ingresa por el retículo endoplasmático, por el aparato de Golgi. Si nosotros sacáramos a la insulina inmediatamente después del núcleo o del retículo, no saldría como insulina, sale como proinsulina y después como proinsulina. Entonces necesitamos el aparato de Golgi para que la haga una insulina funcional, ¿sale? Aquí tenemos la imagen de que el retículo endoplasmático sería aquel pastelero que una vez que sale el pan empieza a decorarlo y a hacerlo útil, el pastel, hacerlo bonito, hacerlo que funcione para el bautizo, para la boda. Eso es lo que hace el retículo endoplasmático liso, rugoso y el aparato de Golgi. Hace muchas más cosas como cualquier organelo, pero eso es lo más principal. Otro componente celular muy importante es el núcleo. ¿Qué es el núcleo? ¿Ok? Es el almacén de la información genética. Esto es muy probable que se pregunte. Almacén de la información genética o almacén del ácido desoxirribonucleico. Es otra esferita adentro de la célula, la cual resguarda a todo el ADN, como lo podemos ver en esta imagen, ¿sí? La rosita es el núcleo y lo que está dentro es el ADN. También el núcleo es el que va a estar definiendo en qué momento la célula crece, en qué momento la célula se reproduce, en qué momento va a morir, ¿sale? Todo eso lo va a definir el núcleo. ¿Qué sería que ustedes puedan asociar? El disco duro de su PC, el disco duro de su laptop.
¿sale? Porque es el que guarda toda la información, que si a ustedes les ha pasado cuando se formatea, pelas, se muere todo, ¿no? Entonces también regula el proceso de reproducción, porque un disco duro, pues si tú le conectas una USB, te va a transferir la información. Lo mismo hace el núcleo, ¿sale? Muy bien, voy a hablar finalmente de los dos últimos componentes celulares. Estos los tiene exclusivamente la célula vegetal, ¿sí? Muy bien, vamos a empezar. El primero de ellos es el cloroplasto. ¿Por qué es importante el cloroplasto en una célula vegetal? Realiza la fotosíntesis, ¿sale? También lo vamos a ver en otro video. Vamos a ver el tema de la fotosíntesis, cuán importante es para que nosotros sigamos vivos, ¿sale? ¿Qué otra función tiene? Sintetizar la clorofila. También lo vamos a ver, que es muy importante. La clorofila va a ser el pigmento que le va a dar el color a las plantas. ¿Cómo lo podemos relacionar? Como los cloroplastos, mediante la fotosíntesis, reciben la energía lumínica. Aquí, un ejemplo que tenemos en nuestra vida diaria son las celdas solares. No sé si ustedes las han visto. La celda solar tú la colocas y esa energía solar la convierte en energía eléctrica, ¿sale? Eso es lo que hace más o menos el cloroplasto. Muy bien. La pared celular es otro organelo exclusivo de la célula vegetal que no tiene la célula animal. Acuérdense que estamos ahorita hablando de las eucariotas, ¿sale? Este organelo va a proteger y va a dar rigidez. Si ustedes se fijan, las plantas que están afuera de su jardín, el de su abuelita, de su mamá, el de su papá, están expuestas a la intemperie. ¿Qué pasaría si no tuvieran pared celular? Pobrecitas, con el primer aire, con la primera lluvia, se desmoronarían. Entonces, la pared celular da rigidez a la célula. Si la movemos, esta no va a estar, la célula no va a estar moviéndose y no se va a dañar tan fácilmente. No quiero que la confundan con la membrana celular. La membrana es un organelo que tiene la célula vegetal y la célula animal, pero la pared solo la tiene la célula vegetal. Y la pared está más afuera que la membrana. Un ejemplo otra función es de que posibilita el intercambio de sustancias, tal como lo hace la membrana, también puede hacerlo la pared, porque primero los nutrientes deben de pasar la pared antes que la membrana. ¿Cómo lo podríamos relacionar en la vida diaria? Bueno, las paredes. Una pared es como una pared celular, ¿sale? Hagan de cuenta que la pared nada más le hacemos ligeros agujeritos para que por ahí puedan pasar las sustancias. Aquí tenemos el álbum de Pink Floyd, ¿no? Y, de la pared celular, aquí se los voy a señalar, es esto gruesecito que está separando a las células. Si se fijan, está bastante gruesa la pared. ¿Ya vieron? Y estos verdecitos que están aquí son los cloroplastos. Bien, ya para terminar, vamos a hablar un poco de la diversidad celular que hay en la vida diaria, ¿no? A veces ustedes nada más se quedan con la idea de que la célula es un globito y ya, ¿no? Y no es así, la célula es todo, lo es todo en la vida. Vamos a ponerles un ejemplo, cuando se cortan, cuando le sacan sangre, lo que realmente es ese líquido, parte de ese líquido son eritrocitos o glóbulos rojos. Fíjense qué particularidad vamos a tener. El glóbulo rojo, ya cuando está maduro, ya no tiene organelos, fíjense. O sea, van a decir, oiga, profe, y entonces, ¿no que todas las células necesitaban organelos? Sí tenía organelos, pero solamente cuando se estaba haciendo en el cuerpo, en la médula, ¿sale? Cuando se estaba haciendo ahí, sí tenía organelos, pero ya que sale al torrente sanguíneo, necesita deshacerse de todos los organelos para enfocarse en retener la proteína que le va a estar ayudando a transportar la sangre, que es la hemoglobina. Entonces, va a enfocar su energía en llenarse de hemoglobina. ¿Vale? Aquí tenemos bajo el microscopio cómo se ven los glóbulos rojos. Si se fijan, no podemos ver en ningún lado ningún organelo, ningún puntito, por lo mismo que ya les comenté. Ya cuando son maduros, se deshacen. Otra célula muy importante también son los miocitos, los cuales van a ser esas fibras del músculo que vamos a encontrar en el aparato locomotor, sobre todo en el músculo. Como podemos ver aquí una imagen, son células más alargadas, ¿sí? Si se fijan, aquí ya podemos observar el núcleo que está pintado de morado, de azulito.
aquí un dato interesante. Si ustedes empiezan a hacer ejercicio, ¿sale? Si se empiezan a ejercitar como supongo que lo están haciendo en esta cuarentena, todas las células del músculo, como necesitan estar haciendo una mayor cantidad de trabajo, van a empezar a llenarse de mitocondrias. Entonces, lo que hacen es de que por si tenía una o dos mitocondrias, bueno, se va a llenar 3, 4 mitocondrias. ¿Para qué? Para darle la energía que el músculo requiere. Además de que también van a ir ganando masa muscular y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí tenemos una imagen real bajo el microscopio de una célula muscular. Otro ejemplo que les podemos dar son los adipocitos, las llantitas, ¿no? Bueno, tenemos en muchas partes del cuerpo, pero principalmente en las llantitas. Aquí podemos ver la imagen. El adipocito es más grasa que célula prácticamente. Toda esta bolita amarilla que ven dentro de la célula es el almacén de grasa. Lo vimos en el video de la célula, es la vacuola. ¿Sí? Fíjense el núcleo cómo queda bien chiquitito. No necesariamente el núcleo es más grande que la célula. También puede existir el caso en que los organelos sean más grandes que las células. Aquí tenemos una imagen real. Fíjense todo el espacio que está abarcando la vacuola de grasa y el pequeño espacio que abarca el núcleo. Otro ejemplo también son las células cancerosas. Cuando se hacen cancerosas, lo que ocurre es de que empiezan a crecer como ellas quieren. Yo les dije que las células crecían con una estructura determinada, pero las cancerosas de plano desobedecen todas las instrucciones del núcleo y empiezan a hacer lo que ellas quieren. Por eso empiezan a proliferar como van queriendo. Fíjense, aquí tenemos una imagen de cómo las células tenemos unas formas más grandes, luego otras más chiquitas, otras más alargadas, porque ya desobedecieron totalmente al núcleo. Entonces, también puede ocurrir. Ok, ya vamos a terminar con las preguntas de entrenamiento, las cuales se van a parecer mucho a su examen que van a tener en el Comipems. ¿Sale? La primera pregunta dice, las van contestando conmigo, si quieren pausan el video, como ustedes gusten. La primera pregunta dice, ¿cuál es el organelo encargado de almacenar la información genética? Tenemos de opciones el núcleo, el citoplasma, el aparato de Golgi y la mitocondria. ¿Cuál de ellos se encarga? Como ya lo vimos, el núcleo. Respuesta A. El núcleo es el organelo encargado de almacenar la información genética. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes características no distingue a una célula eucariota? Inciso A. Cuenta con un núcleo verdadero. B. Tiene organelos membranosos. C. No cuenta con un núcleo verdadero. Y D. Todas las afirmaciones son correctas. Ok, ¿cuál no distingue a la célula eucariótica? Ya dijimos, es la única que tiene núcleo verdadero. Entonces aquí dice, la C no cuenta con núcleo verdadero, pues es esta la que no distingue a la célula eucariota. Respuesta C. Tercera pregunta. Organelo celular encargado de producir energía en forma de ATP en células eucariotas. Bueno, como ya lo vimos, ¿quién se parece a nuestra planta de energía de Springfield? La mitocondria, ¿sale? Es la que nos va a estar produciendo el ATP en las células. Inciso D. La pregunta 4 dice, un organismo pluricelular es aquel que, inciso A, está conformado por una o más células. Inciso B, tiene un núcleo verdadero. O inciso C, está conformado por 2 o más células. Y tenemos un inciso más, el D, no tiene núcleo verdadero. Pluricelular, también hablamos de plural, de varios. Entonces no puede ser la A porque dice por una o más. No, porque por una es unicelular. Respuesta correcta C, por 2 o más células. Y finalmente la última pregunta. De los siguientes organelos, ¿cuáles son exclusivos de la célula vegetal? Inciso A, ribosoma y mitocondria. Inciso B, cloroplasto y pared celular. C, citoesqueleto y centriolos. Y D, núcleo y nucleolo. Ya también lo analizamos, fueron los dos últimos organelos que vimos. El cloroplasto y la pared celular son exclusivos de la célula vegetal. Bueno, aquí acaba el tema, el primer tema que vamos a ver de biología. Les dejo aquí, les vamos a dejar unos links
para que ustedes ingresen. También en este link les voy a dejar algunas preguntas para que ustedes sigan practicando. Algunos artículos que les van a parecer interesantes, algunas lecturas recomendadas, las van a encontrar aquí en el link de Google Drive. Prueba tus conocimientos. Aquí pueden ustedes probar si sí aprendieron algo, si sí van progresando en este link que dejamos a continuación. Finalmente, algunas referencias. Todo lo que les acabo de explicar lo saqué de libros gratuitos que está otorgando la SEP en su página del gobierno de la SEP. Tenemos 3 libros de nivel secundaria y lo que nunca debe de faltar en la lectura, un canon de célula, ¿no? Aquí le dejo un libro muy bueno que es Biología Molecular Celular. Entonces, estas son las referencias que utilicé. Si quieren conocerlos más a fondo, les dejo también el link en el Google Drive. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que hayan un poco entendido. Si no, lo pueden volver a reproducir las veces que ustedes quieran. Y bueno, cualquier duda ya saben, vamos a tener nuestra sección de preguntas para estar contestando y respondiendo las preguntas de cualquier índole. Si ustedes quieren preguntarme algo a mí de español, pues ya nada más le digo algo a mi colega de español y se las contestamos. ¿De acuerdo? Eso sería todo de mi parte y mucho éxito y muchas ganas.